estudiantes vamos a trabajar las herramientas de cálculo, las formas de determinación del punto de equilibrio en el modelo de costo-volumen-utilidad. En este caso, el modelo de costo-volumen-utilidad lo van a utilizar a los fines de llegar a identificar cuál es el punto de equilibrio donde nosotros debemos ubicarnos para no entrar en zonas ni de pérdidas ni de ganancias. Lo que deben tener en cuenta es la lógica de los conceptos. Entonces, si planteamos que el punto de equilibrio es aquel punto en donde no entro ni en zona ni de pérdida ni de ganancia, la utilidad es igual a 0. Por lo tanto, el punto de equilibrio, por el método de la ecuación, va a ser aquel en donde mis ventas menos mis costos fijos menos mis costos variables me dé igual a 0. Ustedes tienen que tener en cuenta en el análisis de este modelo que se deben separar perfectamente los costos fijos de los costos variables. Este es uno de los puntos más dificultosos porque vamos a encontrar una serie de costos que no necesariamente son fijos o son variables. Entonces allí ustedes tendrán que utilizar distintas herramientas que se proponen a los fines de desagregar el componente fijo de un costo del componente variable. De esta forma, una vez que los tienen totalmente individualizados y clasificados a los costos en función a su comportamiento, ustedes deben conocer que la contribución marginal es el excedente del precio de venta una vez de que han cubierto los costos variables. Aquí tienen que tener cuidado que los costos variables son con un sentido amplio. Por lo tanto, vamos a hablar de costos de producción como de costos de distribución. Van a tener que considerar costos y gastos. Entonces, el segundo método les propone justamente que trabajen con este concepto de contribución marginal. Ese excedente, ¿para qué me va a servir? Para cubrir los costos fijos y en el caso que ya los cubran, que han entrado en el punto de equilibrio, va a generar futuras utilidades. Por lo tanto, la fórmula de cálculo va a ser costos fijos sobre contribución marginal. Todo esto que estamos trabajando es en el supuesto de una empresa monoproducto, ¿sí? Finalmente nos queda el caso de la forma de cálculo a través del gráfico. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar con planillas de cálculo, con la construcción de tablas en donde se planteen las distintas funciones de costos. Y cuando hablo de funciones de costo, hablo de los costos fijos, los costos variables y el nivel de las ventas. Vamos a poder graficar esas funciones y en el punto en donde ustedes analicen que las ventas lleguen a cubrir el costo total, que está conformado por la suma del costo fijo más el costo variable, esa intersección es donde la organización no pierde ni gana. Las ventas son iguales a los costos fijos y a los costos variables. Por lo tanto, encontramos el punto de equilibrio. Aquí deben tener en cuenta que los métodos pueden ser utilizados en formas indistintas, pero muchas veces el método de la contribución marginal les presenta más alternativas de análisis al momento de tomar decisiones. Ahora los invito a que realicen la actividad prevista a los fines de trabajar estos conceptos. Para poder resolver la actividad propuesta, debemos identificar cómo impacta cada decisión en la utilidad operativa de la empresa y analizar la contribución marginal de cada alternativa planteada. Una vez indicados los aspectos positivos y negativos y consecuencias de cada decisión, ordenarlos en la tabla. A modo de ejemplo vemos la tabla, aspectos negativos, la contribución marginal unitaria es menor al resto de las zonas, solo aporta un peso cuando las otras zonas aportan 3.
La situación planteada en cualquier organización como de una forma básica con la cual debe trabajar es la del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad de la organización en la cual no incurre ni en pérdidas ni genera ganancias. Es justamente cuando los ingresos de la organización cubren los costos totales. O podemos plantearlo de otra forma como que la contribución marginal, es decir, el precio de ventas menos los costos variables, me alcance suficiente por el nivel de actividad que se ha generado, es suficiente a los fines de cubrir los costos fijos. Pero esta no es la situación que cualquier empresario o que en cualquier organización se pretende mantener. Es una situación de piso o una información necesaria a los fines de planificar el nivel de actividad. Tal vez cuando arranco o estoy iniciando un negocio, sí, yo quiero saber a cuánto es lo que tengo que llegar para salir hecho, dice el empresario. Pero no es una situación que se pueda mantener en el largo plazo. Entonces es aquí que aparece la necesidad de generar una utilidad y nosotros lo conocemos como utilidad meta. Es lo que la organización, el empresario, los inversores deciden que debe generarse a los fines de quedar convencidos de que esa inversión que se ha realizado en la organización rinde los frutos suficientes. Generalmente cuando los empresarios plantean que quieren una utilidad meta, esa utilidad es neta de los impuestos, porque si nosotros calculamos y decimos, mira, con este nivel de actividad vas a llegar a alcanzar los 800.000 pesos de utilidad que pretendías para este periodo, pero si a eso le tenemos que restar un 35% de impuesto a las ganancias, el inversor, el empresario, no se sentirá satisfecho. Veamos acá distintos aspectos. Primero, ¿cómo se define esa utilidad meta? Esa utilidad meta puede estar planteada como un monto fijo o también como un porcentaje de distintas cosas. Entonces, ante una situación determinada, ustedes pueden encontrar que un empresario les dice, mira, invertí en esto, quiero que el próximo mes a esto me genere una utilidad de los 800.000 pesos que hacía referencia recién. Ahí nos está dando una expectativa expresado en términos de un monto fijo. Si es así, nosotros deberemos calcular cuántas contribuciones marginales se deben generar a los fines de cubrir los costos fijos para entrar en el punto de equilibrio y luego la cantidad de contribuciones marginales que se deben generar a los fines de cubrir esa utilidad expresada como un monto fijo, 800.000 pesos. Yo planteo que la relación que debería darse es que los costos fijos más la utilidad deseada sobre la contribución marginal me va a determinar la cantidad a realizar a los fines de generar esa utilidad que me está requiriendo el empresario antes de impuestos. Como el impuesto es un porcentaje variable, nosotros lo debemos considerar en el denominador de la fórmula. Señores, sea que la utilidad esté expresada, si está expresada como un monto fijo, como lo acabo de referir, va directamente impactando en el numerador de la fórmula. Si está definido como un porcentaje de algo, llámese, quiero obtener un porcentaje de los costos. Escuchemos, hay muchos empresarios que me dicen, mira, invertí en este emprendimiento, tengo un costo total de tantos pesos y por lo menos quiero obtener un 20% de esos costos que me salió el emprendimiento. Entonces ahí tengo que decodificar esa expresión y veo un 20% de lo que gasté en el emprendimiento, quiere decir de los costos totales. Entonces hay un 20% que como utilidad me estaría impactando en el componente fijo de los costos fijos y otro 20% que me va a afectar el denominador de la fórmula a través de un 20% más de costos variables que se requiere para la utilidad. Entonces, cada vez que nosotros decodifiquemos cuál es la utilidad meta requerida por el empresario y veamos que esa se vincula a un componente fijo, impacta en el numerador de la fórmula. Si es un componente que se vincula a los costos variables, impacta en el denominador. Y recuerden ustedes
que deben considerar el impacto del impuesto a las ganancias en la generación de utilidad. Una salvedad: si no hay utilidad, es decir, si nos encontramos en el punto de equilibrio, no existe impuesto a las ganancias que se deba tributar. Ahora los invito a desarrollar una actividad en donde van a poder trabajar estos conceptos. En la actividad propuesta deben identificar las variables que nos permitan calcular el punto de equilibrio en cada uno de los casos y luego calcular el dato faltante para poder completar la tabla propuesta. Por ejemplo, en el caso 1 tenemos dados el precio de venta, el costo variable unitario y los costos fijos. Por lo tanto, debemos determinar cuál es la cantidad del punto de equilibrio. Decimos precio de venta menos los costos variables me da la contribución marginal y los costos fijos obtienen el resultado de 15. Vamos a trabajar sobre margen de contribución y tasa de contribución. Recuerden ustedes que el margen de contribución también es lo que conocemos como contribución marginal. Algunos autores hacen la distinción entre contribución marginal a la referencia unitaria y al margen de contribución a la contribución marginal total. Pero estas tres formas están significando el mismo concepto, a diferencia de lo que es tasa de contribución marginal, que la tasa, como su nombre lo indica, está haciendo referencia a un tanto por uno. Por lo tanto, será la contribución marginal relacionada con el precio de venta que le dio origen. Por lo general, ustedes verán que el estado de resultados es un informe que me sirve a los fines de obtener cuál es la rentabilidad de un negocio en la utilidad y parte de las ventas. Luego de las ventas, como las ventas se han generado por cosas que se han vendido, servicios que se han prestado, debo restarle el costo de venta de esos productos que he vendido y ahí llego a obtener una utilidad operativa. Luego detraigo todos aquellos otros gastos de soporte, como son los administrativos, los de comercial y los de financiamiento, y llego a obtener la utilidad neta de la organización. Veamos para qué se usa la contribución marginal. Acá la propuesta es trabajar justamente con este concepto de contribución marginal. ¿Y por qué decimos esto? Esto es lo que se conoce al momento de elaborar los estados de resultados o de analizar los costos como el costeo variable, que en definitiva es una forma de construir el estado de resultados. Lo que plantea el concepto del costeo variable, teniendo en cuenta la construcción del estado de resultados, la contribución marginal, es que no tenemos posibilidad en el corto plazo de cambiar la estructura de costos. Por lo tanto, si yo alquilo un local o tengo una determinada planta de empleados, de personal, no puedo salirme de esa estructura de costos, no puedo abandonar esos costos fijos en la inmediatez. Deberé asumir un costo de salida de esa estructura de costos para llegar a cambiar la situación. Por lo tanto, como esos costos fijos ya están planteados, los considero como costo del periodo. En este caso, trabajar con el margen de contribución me permite a mí obtener una estructura del estado de resultados más favorable al momento de tomar decisiones, porque lo que hace es comparar las ventas con los costos variables y obtienen un margen de contribución.
Si ese margen de contribución es positivo, quiere decir que el precio de venta a mí me sirve para soportar los costos que yo sé que voy a tener que necesariamente erogar y utilizar en la medida que se genere la actividad. Y si es positivo, me implica que va a tener una capacidad adicional de cubrir esos costos de estructura. Ahora deberán trabajar en una actividad propuesta a los fines de manejar estos conceptos. En la actividad propuesta debemos seleccionar los términos que estudiamos en el módulo, definirlos, relacionarlos con su fórmula de cálculo y buscar un ejemplo del término práctico. Como vemos en pantalla, tenemos la contribución marginal, el concepto y la definición. Habíamos planteado que es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Por lo tanto, la fórmula de cálculo es precios menos el costo variable unitario y está ponderado por la cantidad. Y un ejemplo de esto es, si el precio de venta de un producto asciende a 10 y su costo variable unitario es de 8, este producto contribuye con 2 pesos por unidad para cubrir los costos fijos. Una vez cubiertos, representa la contribución marginal, la contribución de cada producto a la utilidad operativa. En las distintas empresas no solo se trabaja, son monoproductoras, no solo tenemos una línea de producción o un tipo de decisión a tomar, sino que por lo general en la mayoría de estas conviven una serie de líneas, una serie de productos, por ejemplo el de las bebidas gaseosas, y tenemos que no solamente vamos a tener la línea light, sino que también se presentan con distintos aditamentos que hacen que tengan características distintas, precios diferentes en el mercado y apunten a distintos sectores. A los fines de determinar el punto de equilibrio en situaciones como esa, utilizamos el concepto de lo que conocemos como contribución marginal promedio ponderada. Al igual que lo que habíamos planteado, lo que se plantea como contribución marginal es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Pero aquí lo vamos a ponderar, vamos a calcular una sola contribución marginal para la organización y vamos a ponderarla por las ventas, por las cantidades vendidas de cada línea de producto. Entonces, en definitiva, vamos a determinar el porcentaje de cada tipo de ventas sobre el total y eso lo vamos a ponderar por la contribución marginal que he obtenido y obtenemos una sola contribución marginal, que es la promedio ponderada, a los fines de trabajar el punto de equilibrio en la organización. Ahora deberán realizar una actividad práctica integradora en los cuales trabajarán los distintos conceptos analizados.